entrada con algo fundamental y que es la esencia del curso. Los conceptos de patrimonio tangible e intangible. Simplemente estos dos elementos justifican en muchos aspectos la existencia de esta asignatura. El establecer a los estudiantes en qué consiste el patrimonio tangible y el patrimonio intangible que rodea a su comunidad permite que nuestros estudiantes tengan la oportunidad no solamente de descubrir la riqueza cultural que hay en su entorno, sino también a presentar diversas expresiones, a presentar diferentes opciones para su preservación e incluso para su difusión. Esas son las virtudes que yo identifico en un primer acercamiento. Estoy tratando de ser un poco más breve, dado el tiempo que perdimos por cuestiones ajenas a la macro de historia. Voy directamente a qué aspectos considero que se deben mejorar. Considero que parte de la virtud que tiene el programa de historia cultural de la Ciudad de México, al mismo tiempo también representa una serie de problemáticas. ¿Por qué? Cito, por ejemplo, una situación que he visto en mi plantel, concretamente. Creo que algunos elementos que voy a mencionar, algunos los identificarán con sus propios planteles y su propia comunidad. Mi plantel se encuentra en la delegación Gustavo Madero, en la zona de Cuautepec. Cuando hago un primer acercamiento con mis estudiantes, resulta que no conocen su entorno. Para ellos les es ajeno o les es lejano, en el mejor de los casos, hablar de todo cuanto rodea a esta zona histórica, por cierto. Hay desde zonas arqueológicas, Santa Cecilia y Tenayuca, por ejemplo, que tienen restos arqueológicos prehispánicos, la plaza colonial, templo del siglo XVI, retablos, escultura, pintura, y sin embargo son desconocidos por los chavos, cuando es lo más cercano a ellos. Evidentemente, si no conocen este tipo de patrimonio, les es mucho más ajeno todavía hablar del centro histórico o de otros lugares. Como mencioné también, bueno, en Cuautepec hay templos de los siglos XVI, XVII, XVIII, incluso del XIX, algunos con muy bellos ejemplos de arte barroco, de arte neoclásico. El propio centro histórico de Cuautepec es otro elemento que desconocen. Para ellos solamente cruzan por ahí cuando van al mercado, cuando van de compras, cuando van a determinados lugares, pero no ubican el entorno, no conocen cuál es la trascendencia histórica de él. Hay plazas públicas que algunas datan del 18, otras del 19. Hay edificaciones cívicas. Existe la traza original del pueblo de indios que se estableció desde la época colonial. Existen fiestas patronales, los eventos religiosos como Cuaresma, Semana Santa, Corpus Christi, que organiza la propia comunidad y que se van llevando de generación en generación. Existen fiestas cívicas como verbenas populares por el 16 de septiembre y 20 de noviembre, igual desconocidas por los chavos, para ellos atractivas en cuanto a que hay baile y cuestiones así. Aunado a lo anterior, se encuentran, por ejemplo, expresiones culturales contemporáneas, que sí les son más cercanas a los chavos, evidentemente. Elementos como las llamadas tribus urbanas, música, etc. Pero que para ellos les resulta de entrada complicado entender que eso forma parte de su patrimonio cultural. También hay que sumar al anterior el bagaje cultural que implica y el mosaico que implica el hecho de que Cuautepec, como otras regiones del Distrito Federal, ya formalmente Ciudad de México, a donde llegaron migrantes en los años 50, desde los años 50 del siglo pasado, de diferentes regiones del país. En Cuautepec tenemos gente que sus padres, sus abuelos son provenientes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, etc. Gente no solamente llegó a sentarse a Cuautepec, sino que aportó su propio bagaje cultural y lo integró a lo ya existente. Esto enriqueció de una forma tremenda el entorno de Cuautepec, pero paradójicamente este mismo crecimiento desmedido
ocasionó una pérdida de identidad en muchos sentidos. De tal manera que para algunos alumnos el hablar de tradiciones y de costumbres resulta anticuado y resulta ajeno, porque para ello es lo que practicaba la gente grande, que hacían sus papás. A ellos no les parece algo propio, algo que les represente una identidad. Ellos buscan otros elementos. Entonces, esto es parte de lo que podría abordarse o se aborda dentro de la optativa, pero compañeros, ustedes saben que uno de los grandes problemas es de que la optativa o las materias optativas, por la propia carga horaria que tienen, dificultan muchas veces el poder trabajar este tipo de temas. Se abordan, sí, pero no con la profundidad, no con la amplitud, no con las oportunidades que quisiéramos. Entonces, compañeros, la propuesta de abordar la Ciudad de México como el ente, y eso me parece uno de los problemas más fuertes, quizás que habría que arreglar dentro de del propio programa, parecería que la Ciudad de México es un ente que va a aglutinar estas expresiones culturales de los diferentes pueblos, barrios, colonias de lo que era el Distrito Federal. Parecería que la Ciudad de México es lo que le daría el sentido, y no, es completamente al revés. Son las comunidades las que a través de sus expresiones culturales centenarias que han heredado, que han desarrollado contra viento y marea, son las que permiten esta riqueza cultural que le podemos presentar a los estudiantes y que podemos abordar dentro del aula de clase. No olvidemos que generalmente para nuestros estudiantes les resulta muy lejano